Esto es Vida y Fe. Vida y Fe. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo bien especial para todos ustedes, para sus familias. Hoy queremos bendecirlos allí donde se encuentre, si está en una finca, en una vereda, si de pronto se encuentra en la ciudad o allí en su casita. Hoy queremos bendecirlos y decirles algo bien especial que la palabra de Dios nos muestra. Hay muchísimas cosas que pueden llegar allí a nuestro corazón y generar un deseo, un anhelo de practicarlo, de alcanzarlo o de obtenerlo. Y sabes, la Biblia nos habla acerca de muchas de aquellas cosas que se acercan a nuestro corazón con la intención de que tú y yo hagamos lo contrario a lo que la Biblia nos enseña. Y esto es la tentación. Allí es donde la palabra de Dios nos enseña en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14. Quiero compartirlo contigo. Dice la Biblia de la siguiente manera: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia está constituido por los deseos, anhelos que hay en el corazón del ser humano. Todos los deseos, anhelos que hay en el corazón del ser humano son aquellos que lo llevan a ser tentado, de lo cual Satanás toma para ser tentado. Por ejemplo, una persona que en su corazón anhela ser millonario y tiene ese deseo y tiene ese anhelo, se va a presentar quizá una oportunidad de que sea millonario, pero a través de algo ilícito, a través de negocios no transparentes, a través de la injusticia. Y entonces la persona con ese deseo tan profundo de ser millonario, entonces viene la tentación, viene la confrontación, esa circunstancia y mi deseo. Pero cuando el deseo abarca todo mi ser, llega a dominar la persona y a llevarla a que tome la decisión voluntaria de hacer lo injusto, de hacer lo ilegal, con tal de cumplir su deseo. Una persona que tiene deseos y anhelos en su corazón es una persona que está en peligro. No de ser tentada. Todo el mundo puede ser tentado. Ser tentado no es pecado. Ser tentado no es malo. Es más, todos en algún momento vamos a ser tentados. El Señor Jesús fue tentado. Pero dice la palabra de Dios que Dios no tienta a nadie. Que lo que hace es que de la propia concupiscencia el ser humano es atraído. Aquella persona que le gusta cierto tipo de mujer y entonces se aparece en la calle y le habla y le expresa palabras agradables, este hombre entra en un proceso de ser tentado. ¿Por qué? Porque en su corazón anhela, disfruta de ese prototipo de mujer, quizá rubia, quizá morena. Bueno, el prototipo que ese hombre tenga en su corazón. Y se presentó ese prototipo, esa mujer tal cual como él la esperaba, la quería, la anhelaba en su corazón. Y quizás se acercó a aquella mujer sintiéndose también agradada por él. Y ese hombre entró en tentación de pecar con ella. Porque hay algo en su corazón de lo cual Satanás toma. Hay cosas en las cuales se deleita el corazón del hombre, quizá en la venganza. Se deleita quizá en alcanzar ciertas cosas, el reconocimiento de otros, y con tal de alcanzar el reconocimiento de otro, la aprobación de alguien, hace lo que sea. De allí que es importante que tú y yo miremos cuáles son los anhelos y los deseos de nuestro corazón, porque dice la Biblia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Quiere decir, le llama la atención, y esa persona queda ahí, se detiene el tiempo por un momento mirando eso que le agrada. Y luego dice la palabra de Dios, y seducido. Comienza aquella persona a pensar en aquella mujer que le habló, en aquella oportunidad de hacerse millonario, en aquella ocasión de poder alcanzar la aprobación de alguien. Y comienza a ser seducido. Comienza a verlo como con ese deleite. Uy, si lo lograra, si lo alcanzara, si tomara esa oportunidad. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Entonces la concupiscencia, ese deseo, ese anhelo de su corazón, después que ha concebido, después de que lleva a la persona a aceptar, alcanzar algo,
tomar esa decisión de hacer lo ilícito, lo injusto. Entonces dice la Biblia, da a luz el pecado. Quiere decir, genera en el corazón el deseo de accionar algo. Genera en la persona la determinación de hacer eso malo. Y dice la Biblia, y el pecado siendo consumado después de que ya se ha practicado, da a luz la muerte. Cuando la Biblia nos habla de esto, nos dice, miremos cuáles son los deseos, los anhelos de nuestro corazón. Porque la concupiscencia, el anhelo de mi corazón, por allá quizá un anhelo remoto que yo tengo, puede presentarse la oportunidad de alcanzarlo. Y ese anhelo me puede llevar a pecar. Queriéndolo tanto en mí, puede llevarme a hacer lo que sea por alcanzarlo. De allí que tú y yo necesitamos rendir nuestros deseos y anhelos a Dios. Entregarle al Señor eso. Entregárselos y confiar. Decirle, Señor, cuando tú determines, cuando tú quieras, cuando esté dentro de tu propósito, se va a cumplir eso que tú me has prometido. Bendecirme, quizá con una familia, quizá con la economía, quizá con esa meta que tú quieres alcanzar. Pero cuando tú te la entregas a Dios y dejas de vivir en pro de eso, ¿cuántas personas viven simplemente para ahorrar, para lograr comprar su carro? Viven con la intención de alcanzar, conquistar a una persona. Viven con el deseo de tener cierto trabajo. Y todo lo que hacen y todo su tiempo, su economía, su mente está allí enfocado en alcanzar eso que tanto anhela. Y la única manera de alcanzarlo es cuando tú y yo renunciemos a él. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo renunciemos a ese anhelo y a ese deseo, se lo entregamos a Cristo. Y cuando Cristo ve que tú y yo lo vemos a él más importante y lo colocamos allí, en lo más importante de nuestro corazón, él se agrada de ti. Y se agrada tanto que dice la Biblia que a causa de que tú te deleitas en él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú logras quitar de tu corazón, de lo más importante de tu vida, ese anhelo, ese deseo, y poner a Cristo. Y que si en algún momento no llegas a alcanzar eso que quieres, no te frustras, sino que te sientes feliz porque aún tienes a Cristo. Porque es más importante Él. Que si se presenta la oportunidad de alcanzar algo, pero es por medio de la injusticia, por medio de lo ilegal, por medio del pecado, tú no lo aceptas, renuncias a Él. ¿Sabes por qué? Porque tienes a Cristo como más importante. Por eso es importante rendirle al Señor ese deseo, ese anhelo. Si no, ese deseo y ese anhelo va a tomar ese corazón, y dice la Biblia, lo va a seducir. Lo va a llevar y lo va a enamorar de querer hacer lo malo. Dios no quiere que tú y yo pequemos. Y una de las maneras en las cuales tú y yo podemos trabajar para no pecar es examinando qué tipo de anhelos y deseos tenemos. ¿Qué anhelas? ¿Anhelas irte de casa porque tus papás son complicados? Quiero decirte algo. Quizá ese anhelo se va a presentar en el camino a través de una tentación. Va a venir un joven, una persona que te va a decir, yo te ayudo. Pero si tú tomas la decisión de hacerlo conforme a tus fuerzas, de suplir ese deseo de irte con cualquier persona y a tu manera, dice la Biblia que luego de que el pecado es consumado, da a luz la muerte, la desgracia, los problemas. ¿Cuántas personas tuvieron más problemas supliendo su deseo, alcanzando sus metas, que quedándose en el lugar donde estaban? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si dejáramos de buscar lo que tanto anhelo en mi corazón? ¿Cuántas personas queriendo un ascenso hicieron algo equivocado en su trabajo y terminaron en la cárcel o despedidos? ¿Cuántas personas queriendo alcanzar un objetivo quisieron hacerlo como sea y alcanzaron fue una desgracia? ¿Cuántos hombres queriendo ser multimillonarios y tener dinero tuvieron que ver cómo morían sus hijos y su esposa, o cómo iba a la cárcel, o cómo él terminaba en un hospital por tratar de buscar lo que Dios te puede entregar cuando
Cristo sea lo más importante. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios quiere bendecirte, pero a su manera, a través de la justicia, a través de la fe y a través de que tú lo ames más a Él que a tus objetivos, tus metas personales y tus deseos. Amados amigos, Dios los bendiga. Este es su pastor y amigo Jonathan. Suscríbete a nuestro canal si así lo deseas y vamos a estar siempre atentos para compartir una palabra que edifique y bendiga tu vida. Dios te bendiga.